Un día más, este es un nuevo día. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos lo está regalando este día para que nosotros también podamos, teniendo visión espiritual 2020, aprovechar todas las hermosas bendiciones que vienen de parte de Dios. Los días transcurren y lo único que tenemos es que mientras pasan los días se agiganta más la esperanza. Sí, se agiganta la esperanza de ver al Señor Jesucristo. Están sucediendo todo lo que el Señor dijo en Mateo 24, todas las señales que son principio de dolores, ¿verdad? Pero antes de que vengan los dolores ya del último, del fin del mundo, la iglesia será levantada. ¡Oh, qué lindo recibir al Señor Jesús en las nubes nuevamente! Así es que eso se llama el rapto de la iglesia. Hemos predicado acerca de esto, ¿verdad? Así es que mientras los días pasan, la esperanza se agiganta. Y también tenemos esperanza porque muy pronto estaremos abriendo el templo. Siempre pónganle ojo a enero, ¿verdad? Enero del 21 estaremos nosotros entrando a la nueva nueva etapa de la iglesia, una vez más abierta a todos nosotros. Y en este día quiero predicar un tema hermoso, que también tiene una trascendencia y una es pertinente en esta época. Sí, es muy pertinente decir, ahora la iglesia tiene que tener los ojos abiertos. ¿Para qué? El tema de este día es ver como Dios, es decir, con visión espiritual 2020. Perfecta visión, ¿verdad? Entonces, el propósito de este tema es abrir los ojos a las necesidades del mundo. La visión de Dios es la salvación del mundo. Tenemos que nosotros anhelar cumplir con Dios en la labor encomendada a la iglesia. Y para eso tenemos que tener la visión de Dios. Responder como Dios lo hizo, con compasión y amor. Eso es ver a Dios, amados hermanos. Y yo les digo una cosa, si hay algo que como iglesia tenemos que hacer, es conciencia de la labor de Jesucristo. Me han oído decir este término a cada instante, que nosotros tenemos que tener conciencia de fe. Ya les voy a aclarar un poquito este concepto para que podamos tener una visión total acerca de esto, ¿no es cierto? Entonces, como les digo, es importantísimo que como iglesia tenemos que tener conciencia de la labor que el Señor nos encargó. Nos reveló quién es y los propósitos para edificar su iglesia, porque con eso nosotros vamos a cumplir con Él. Al revelarnos Dios, el Señor Jesús, sus propósitos, también nos dio la autoridad y el poder, hermanos amados, para llevar a cabo esa misión de Dios, ¿verdad? Así es que, conciencia. ¿Qué es la conciencia? Veamos lo que Jamieson, Fausset y Brown, que son teólogos por excelencia, para mí de lo mejor que hemos tenido como cristianos. Ellos definen la conciencia, oigan esto, como la facultad reguladora del hombre en el propósito íntimo que hay en él. El alcance y la meta de su vida son los que determina su carácter. Y entonces, Jamieson, Fausset y Brown dicen, si todos estos no son simples, o sea, me refiero a la facultad, al alcance, a las metas de tu vida, a lo que determina tu carácter, no son simples, sino que dirigidos al cielo. Y en vez de esto, si estos no son simples y dirigidos al cielo, sino torcidos y dobles, dicen ellos, si son indefinidos, ¿qué han de hacer las demás facultades y principios de nuestra naturaleza? Porque definitivamente todas las facultades y los principios de nuestra naturaleza toman su dirección en el carácter, pues.
en el carácter, en la conciencia misma, ¿no es cierto? Entonces ahora déjenme hacerles entender este término conciencia de fe. Si ustedes quieren, conciencia de lo que creemos. Es el poder regulador del cristiano y el propósito mayor e íntimo en él que determinan el carácter cristiano. Entonces, determinan su visión, su misión, sus propósitos, sus objetivos, que son de convicción y dirigidos al cielo. De tal manera que todas las facultades y principios de su naturaleza cristiana toman la dirección y carácter de su conciencia de fe. Y como consecuencia de todo esto, la vida del cristiano es luminosidad. Pareciera que es una cosa muy complicada, pero en realidad no lo es. Conciencia de fe. En lo que creemos simplemente es lo más importante que nosotros tenemos. ¿Por qué razón? Porque en esta época las filosofías, los credos, los principios humanistas de esta época están cada día más diluyendo la imagen de Cristo, lo que Cristo es. Y lo digo más que en todos los siglos anteriores, porque toda la vida el demonio ha tratado de que la imagen de Cristo sea diluida en la mente y en el corazón de la gente. Por eso es que es importante la esperanza que tenemos en la venida de Cristo. Jesucristo viene pronto y la iglesia lo sabe. ¿Por qué? Porque la palabra nos lo aclaró, Jesucristo nos lo aclaró, nos anticipó las señales antes de su venida. Esto está en Mateo 24. Entonces, la iglesia tenemos que ver cómo Dios mira para cumplir con Él, y para eso tenemos que tomar en cuenta 4 aspectos importantísimos. 4 aspectos importantísimos. Esto está en Lucas, en el capítulo 11, desde el versículo 33 al 36. Hagámoslo muy rápidamente para que podamos entender todo esto. En primer lugar, es muy importante este aspecto. La obra de Jesús en su iglesia. Dios nos prepara para ser sus colaboradores. Así de simple es. En Lucas 11:33 dice: nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino que el candelero, para que los que entran vean la luz. Entonces, ¿qué pasó? El Señor nos transformó, nos hizo conocerlo, nos hizo amarlo, puso sus propósitos, puso toda su definición, toda su naturaleza, puso en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros seamos luz, ¿no es cierto? Entonces, el trabajo de la iglesia, el trabajo de cada uno es demostrar esa luz. Esa es la gran comisión. Y entonces, los que ven la luz se convierten en seguidores y discípulos de Jesucristo. Así de simple es. En otras palabras, nadie pone en oculto la luz que se te dio, la luz que se tendió en tu vida, sino que esa tiene que estar encendida siempre. La iglesia, hermanos amados, sin duda alguna está puesta para esta época. El trabajo de la iglesia no ha cesado ni cesará hasta que se cumpla la voluntad de Dios en el mundo. Y eso es ver y conocer a Dios, vivir su sistema de vida, mirar sus propósitos, luchar por ellos. La iglesia ha sido puesta en esta época en el mundo para darle a conocer, para llevar su mensaje, para hacer ver la voluntad de Dios, hermanos amados. Y eso es lo que más o menos estamos haciendo. Entonces, la gran comisión, hacer ver la luz que tenemos, es la gran obligación de la iglesia. La gran comisión es la gran obligación de la iglesia. Es decir, predicar el evangelio, hacer discípulos, etcétera, etcétera. Enseñar que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Enseñar que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, de cualquier color, de cualquier etnia, etcétera, etcétera. Entonces, en primer lugar, ver como Dios nos hará cumplir con Dios y sus objetivos. En segundo lugar, otra cosa muy importante a tomar en cuenta es la percepción de la verdad y luz. Es decir, esto se trata de la apreciación
de su voluntad y de su propósito. En el versículo 34 de Lucas 11 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Entendamos esto. Entonces, la verdad y la luz se tienen que manifestar en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque si nosotros hemos visto bien, si nosotros hemos visto la salvación y todo, entonces todo nuestro cuerpo, si nosotros hemos entendido, hemos percibido la salvación, todo nuestro cuerpo va a estar en salvación, en la voluntad de Dios, haciendo lo que Él nos pide. Entonces, la verdad y la luz se tienen, óiganme lo que digo, se tienen que manifestar en nuestra vida diaria. El ojo bueno ve claro, ve luz, tiene visión espiritual 20/20. Es ver como Dios. Entonces, si nosotros vemos como Dios, todo nuestro ser funciona en Dios. Cuando yo digo percepción de la verdad y luz, estoy hablando de que tengas la impresión, la sensación, la captación, la apreciación. Óyeme lo que voy a decir. La evocación de Dios, de su voluntad y de sus propósitos que son verdades. Cuando estoy hablando de evocación, me estoy refiriendo a que hablas de su voluntad, de sus propósitos y sus verdades. En cuanto a tu conducta, en cuanto a tus reacciones, en cuanto a tus convicciones, en cuanto a tu criterio personal, en cuanto a lo que piensas en tu familia, en hogar, relaciones interpersonales, trabajo, todo tiene que funcionar en Dios. Si tienes el ojo bueno, vives la voluntad de Dios. El ojo maligno, ¿a qué se refiere? Si vemos la traducción original, es un ojo visco, un ojo que está oscurecido, sin claridad. Para ponerlo en términos de hoy, un ojo miope, astigmático, que eso es conocido, es un ojo enfermo. Entonces, un ojo maligno, ¿qué significa? Que la percepción o su perfección de la verdad y la luz son falsos, están en tinieblas. El camino que ellos andan está en tinieblas. La imagen de Cristo cada vez más, mientras más enfermo esté el ojo, está siendo destruida y difusa. Entonces, en segundo lugar, ver cómo Dios nos hará hacer ver clara la imagen de Jesucristo. Así de simple. En tercer lugar, otro aspecto muy importante es el compromiso de la iglesia. Que nuevamente, ¿a dónde voy? A la conciencia de fe. El poder regulador de la vida de cada uno, la meta, el propósito íntimos que regulan nuestro carácter. Los propósitos íntimos que regulan nuestro carácter. Por eso el Señor, en el versículo 35, un versículo que es inmensamente largo, Lucas 11:35, dice, mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Eso es todo. No es largo de leer lírica, de leer palabras, no. Es cortísimo, pero tiene una trascendencia eterna. El compromiso de la iglesia. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti son tinieblas. Óiganme lo que voy a decir. Este compromiso comienza en casa, comienza en el hogar. Y de ahí sigue en adelante a tu trabajo, a tus amistades, a la sociedad, al grupo con que estás. Hermano amado, el papel de la iglesia no termina sino hasta cuando la imagen de Cristo, la imagen del reino de Dios sea vivido en todo el mundo, empezando por tu casa, empezando por tu hogar, por tu familia.
Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué estamos haciendo por esto? ¿Qué estás haciendo por ti, por tu casa, por tu entorno, por tu hogar, por tu trabajo, por tus hijos, por tu iglesia? ¿Qué estás haciendo por esto y para esto, por tu compromiso? Por eso el Señor dice, ahorita en este momentico, mira pues, examínate. Cada uno tenemos que hacernos un inventario de nuestro compromiso. Tenemos que examinar nuestro compromiso, vivir en el sistema de vida de Dios y su misión, la gran comisión que es la gran obligación. No suceda que la luz que hay en ti sean tinieblas, que no te hayas dado cuenta que estás tan ciego que la luz que hay en ti son tinieblas. No has visto claro y sin embargo todo lo que haces, piensas, actúas, reaccionas, promueves, etcétera, etcétera, es oscuridad. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Eso, mi amado hermano, solo cada uno. Y Dios lo puede determinar. Los de al lado, los que están a nuestro alrededor, solo miran y harán su evaluación, harán su comentario. Pero solo lo que solamente tú y yo y Dios determinamos qué es lo que hay dentro de cada uno. Así es que ver cómo Dios, en tercer lugar, nos hace ver claramente la luz en nosotros mismos. Y en cuarto lugar y por último, aspecto importantísimo, la luminosidad por el Espíritu Santo. ¿A qué me refiero esto? Es a la unción, a la presencia de Dios en nuestra vida, guiándonos y llevándonos a ser a la medida de Dios. El versículo 36 dice esto: así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de las tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su esplendor. Oh, hermanos amados, esto es bien importante. Ungidos para el servicio a Dios. Vivir la palabra nos hace caminar en poder, nos hace caminar en adoración, nos hace caminar en testimonio, nos hace caminar en servicio a los demás. Como digo, empezando por la familia y después el resto. Colaborando con Dios en la edificación de la iglesia, marchando siempre adelante. Las puertas del Hades no prevalecen sobre el avance de la iglesia. Hermano, tú y yo tenemos que aprender a vivir sujetados al poder del Espíritu Santo para morir a nosotros mismos y vivir a Dios. Hermanos amados, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 10 y 11 dice esto: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Es la posición con Dios. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. ¡Wow! ¡Qué lindo esto, hermanos amados! Entonces, en cuarto lugar, ver cómo Dios nos hace alumbrar con todo su resplandor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Termino, hermanos. Abramos los ojos a las necesidades del mundo. La visión de Dios es la salvación del mundo. Comenzando por tu hogar, comenzando en tu trabajo, en todos los lugares donde nos movemos. Anhelemos cumplir con Dios en la labor que Él nos encomendó como iglesia. Delicada labor, y cómo hago énfasis en este día, que comience en casa. Eso es responder como Dios lo hizo, con compasión y amor. Es decir, responder a las necesidades como Dios lo hizo, como Jesús lo hizo, con compasión y amor. Empezó con nosotros y hemos visto en todos los demás.
Eso, responder como Dios lo hizo, con compasión y amor, es ver como Dios, mi amado hermano. Y eso es Visión Espiritual 2020. Hermano, oremos en este día, Padre. Gracias te doy en este día, porque con una corta porción de la Escritura nos haces tomar decisiones importantísimas respecto a nuestra vida, a nuestra conducta, a nuestras acciones y reacciones. Dios mío, gracias porque en este día nos has dicho claramente, mira, no sea que la luz que hay en ti sean tinieblas. Que nos hagamos una evaluación personal, individual. Dios mío, yo te pido perdón. Yo te pido perdón por los pecados de la iglesia. Yo te pido perdón porque hemos pecado contra ti, contra el cielo. Dios mío, porque no hemos hecho como tú has querido hacer completamente. No lo hemos hecho y ya no hay tiempo que perder. Tu venida está cerca y tenemos que mostrarte a ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Te lo ruego. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por todos los que en este día hemos hecho esta oración. Creyentes y no creyentes. Nos has dado la oportunidad de abrir las puertas de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestra vida. Bendícenos, Señor. Todos queremos ver como tú ves, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Te lo hemos pedido con humildad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Depende de nosotros, amados hermanos, cuánto nosotros depositamos toda nuestra confianza y fe. Recuerden siempre, nosotros caminamos con conciencia de fe. Amén. Bendiciones, amados. Bendiciones, amados.